Buenos días, amada iglesia. Dios le bendiga grandemente. Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestros servicios dominicales. Para mí es un gran honor, un gran privilegio estar aquí impartiendo la palabra del Señor que el Señor ha puesto en mi vida y en mi corazón para hablarnos a todos nosotros como iglesia de Centro Cristiano Restauración. Que Dios me le bendiga grandemente y que puedan estar reunidos en familia aprendiendo de la palabra de Dios, edificándonos en la palabra de Dios, y espero que este mensaje llegue a sus corazones como yo sé que ha llegado al mío. Y que bueno, podamos hacer carne la palabra de Dios, porque más que oidores debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Así que bueno, quiero que pongamos ahí un corazón dispuesto para escuchar esta palabra. Y bueno, y me trae una reflexión profunda este mensaje, porque bueno, el Señor siempre en su misericordia tan grande y cuando nos toca estar de este lado en la predicación, hasta en los últimos minutos nos va hablando y nos va hablando para transmitir el mensaje. Y hace 2 días atrás, yo estuve reflexionando porque estaba hablando con una hermana de nuestra iglesia, y ella me estaba comentando que este año 2020 fue un año de gran bendición para su vida. Aunque ella vino de tierras lejanas y vino a lo mejor de vacaciones, pero en medio de todo este tiempo de pandemia tuvo que quedarse todo el año prácticamente en esta tierra de Panamá. Y ella me decía que este 2020 fue de muy y de grandiosa bendición para su vida, porque ella realmente pudo conocer a un Dios real, a un Dios vivo. Ella pudo incluso, me comentaban que aunque ella leía la palabra de Dios desde muy joven, porque siempre estuvo en los caminos del Señor, ya que sus padres, cristianos evangélicos y servidores de Cristo, siempre les decía y ella les acompañaba a la iglesia. Y ella siempre iba con un corazón dispuesto a escuchar la palabra, aprender, ¿ok? Pero ella me dice que realmente en este año ella, desde este año 2020 en adelante, hasta la actualidad, incluso leía la palabra y la lograba entender, que era de gran importancia para ella, porque realmente dio un paso mayor en su vida espiritual. Incluso en la oportunidad que estuvo, se bautizó, se entregó a Cristo en las aguas y una nueva criatura para el Señor. Y ella me decía todo esto, incluso hacía una comparación, ya que cuando venía y cuando estaba en esa iglesia desde muy joven, ella, muchos de los hermanos les decían que ellos sentían ese gozo del Señor después de un servicio, después de alguna actividad dentro de la iglesia, ¿no? Y ella decía que no, a lo mejor no sentía eso que los hermanos le estaban comentando, pero ya hoy en día ella puede decir, a lo mejor no lo puede decir con palabras, pero sí con lo que siente en su corazón, que siente el gozo del Señor en su vida, mediante todas las actividades que nosotros como iglesia podemos realizar. Y eso es una gran bendición, y es tener una vida plena en la vida cristiana de esta hermana. Y eso precisamente es lo que queremos hablar el día de hoy. Eh, Asimismo, ella podría decir que vivir en una vida plena es no solo tener a Cristo al lado, porque ella desde joven dice que ella siempre ha sentido que tenía a Cristo a su lado, pero ahora es una gran diferencia porque lo siente que está viviendo en su corazón. Y eso realmente es una vida plena en los pasos y en los caminos del Señor. Y yo quiero que hoy hablemos de esto, ¿ok? Pero primero que nada, vamos a orar, ¿ok? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Maravilloso Dios, Padre bueno, te doy las gracias, Padre, por este día tan hermoso, soleado, espectacular que tú has creado para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de despertar un nuevo día y poder escuchar de tu palabra, Señor. Llénanos, Padre, con tu mensaje y que seas tú, Señor, usándome a mí como
el transmisor de tu mensaje, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti, y que este mensaje podamos hacerlo carne, Señor, y que podamos ponerlo en práctica para vivir plenamente, como lo dice en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por eso. Y cuando vemos, si nosotros podemos hacer una definición de lo que es la palabra plenitud, porque ese es el mensaje de hoy, podemos ver que en el diccionario pueden decir que es un término que proviene del latín y significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Y lo contrario a esto significa un vacío o una escasez. También pueden haberlo definido como el momento de mayor apogeo o esplendor de alguien o de algo. Es decir, una atleta que está en su pleno apogeo en el béisbol de las grandes ligas, en el fútbol. Entonces tiene una vida a lo mejor plena cuando está en el top, como dicen allí los comentaristas, ¿no? En el top, y donde está jugando, haciendo los mejores deportes y haciendo la mejor, su actividad física está en el tope. ¿Okay? Pero desde la perspectiva cristiana, el hombre alcanza la plenitud cuando su espíritu se encuentra lleno de amor hacia Dios y amor hacia los demás. Miren este mensaje. Y el deber de todo cristiano es conseguir vivir de una manera plena. Es decir, si nos vamos a ese mensaje y a ese concepto de plenitud, nosotros podemos decir que yo creo que todo humano quiere vivir en una vida plena. Y muchas veces, muchas personas no consiguen vivir en esa vida plena. E incluso muchos cristianos no logran vivir una vida plena. Pero vamos a ver así como lo recomendó el apóstol Pablo en una de sus epístolas, en una de sus cartas a la iglesia de Colosas, es decir, en la carta de Colosenses, como Pablo les da unos consejos bien apropiados para poder vivir una vida plena, de qué debemos alejarnos y a dónde debemos ir para poder tener una vida plena. Por supuesto que vamos a reforzar esto con la palabra de Dios. Todos deseamos vivir una vida plena y hoy nos vamos a ir bien edificados en la roca firme para que tú y yo podamos tener una vida plena como Dios quiere que vivamos. Amén. Así que bueno, yo quiero que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Así que bueno, vamos a leer la palabra de Dios. El versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, el primer consejo que nos da Pablo para poder vivir una vida plena es: no te dejes engañar con falsas filosofías del mundo. Y también lo completa con huecas sutilezas. En ese momento histórico, cuando Pablo escribe esa carta, también es importante saber que Pablo conocía lo que estaba en Colosas, conocía a sus hermanos cristianos, pero también conocía el entorno donde vivía y quienes, aparte de los cristianos, estaban allí, porque a lo mejor era una iglesia naciente, pero también estaba rodeado de muchas personas. Colosas queda en Asia Menor, y Asia Menor en ese tiempo estaba lleno, o era un gran centro cultural, estaba lleno de muchas filosofías, un centro de paganismo, de religiones de misterios. Okay, y esto lo conocía Pablo. Pablo, encarcelado con uno de sus discípulos, él escribe esa carta y la envía a la iglesia de Colosas para aconsejarle lo mejor que deben hacer para que no se aparten del camino del Señor y puedan vivir una vida plena. Y en este tiempo entonces vemos que en Colosas existía muchas personas que vivían y creían que eran personas que estaban llenos de sabiduría, es decir, tenían unas filosofías de vida, unas filosofías en las cuales decían, una de las primeras de las personas que estaban allí, decían que ellos tenían gran sabiduría, un conocimiento que era encerrado y que un grupo como tal solamente tenía de esa sabiduría.
y era una sabiduría grande, una sabiduría que muchas veces se creían que eran dioses. Entonces, muchas veces las personas con filosofías humanas, filosofías de la gran élite, filosofías de gnósticos, filosofías de... y muchas de estas filosofías no, quieren hacer ver y hacer entender a las personas que a lo mejor no conocen de Cristo, que la sabiduría, tú puedes tener un nivel de sabiduría alcanzable de manera personal, y que el problema de esta filosofía es que no incluían a Dios, que buscaban era el desarrollo personal y incluso espiritual de las personas, y que ellos solos podrían llegar a tener una sabiduría superior a muchos de los que están los que vivían en ese entonces, y muy parecido a lo que actualmente vemos. Vemos como la ciencia, como filosofías humanas, como buscan tener un sentido de la vida y quieren tener una sabiduría grande, por encima incluso de la sabiduría que Dios explica aquí en su palabra. Pero ellos lo hacen, sí, queriendo llenar esa vida y queriendo tener una vida plena. Pero realmente vemos como le dice la palabra de Dios, la cual nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, pongamos en Él, en nuestro Señor, en nuestro Dios, cada una de las cosas que hacemos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque sin Él no somos nada. Y Él es el que puede dar la sabiduría. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, tú podrás tener filosofías, tú podrás tener conocimiento, ciencia, aprender grandes cosas, pero la vida plena no llega a tu vida. Existirán esos vacíos, existirán esa escasez en tu vida, la cual, a pesar de tener mucho conocimiento por una u otra cosa, realmente y en tu corazón, no nada, ni ciencia ni filosofía humana puede llenar lo que está apartado para Dios. Vemos que en ese versículo también Pablo dice, huecas sutilezas, es decir, que muchas veces por esos paradigmas y esas filosofías humanas son de manera sutiles, te pueden llegar a perseguir de manera sutil, e incluso muchas de estas filosofías, si nos ponemos a investigar de estas filosofías de gran sabiduría o gran conocimiento humano, te dicen, pero no importa porque tú puedes seguir siendo cristiano, tú puedes seguir creciendo en Dios, esto no tiene nada que ver con religión, pero con sutilezas. El enemigo se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo, porque el enemigo es inteligente y quiere dañar nuestra vida espiritual y nuestra creencia en Cristo, y que así de manera sutil Él se quiere meter en nuestras vidas y quiere engañar nuestro corazón, porque realmente lo que Él quiere es que tengamos una perdición en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero si nosotros nos aferramos a nuestro Dios, nosotros tendremos salvación, y una salvación que será eterna. Amén. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, no te dejes engañar si algún acto, si alguna filosofía humana, si algo quiere venir a apartar el tiempo que tú debes tener para Dios, apártalo de tu vida. Servirle a Dios y estar allí de frente a las cosas del Señor y en el camino del Señor debe ser tu norte, porque allí está la plenitud en nuestras vidas. Pablo se lo estaba recomendando a la iglesia de Colosas y también nos lo recomienda hoy. Dios nos lo recomienda hoy para que nosotros logremos alcanzar una vida plena y una vida grande en el Señor. Que no tengamos ningún vacío en nuestra vida, porque Dios llena todos nuestros vacíos. Gloria a Dios por eso. Otra de las señales que veía Pablo allí en este pueblo de Colosas es que ellos practicaban el ascetismo y el libertinaje incontrolado. Y eso me hace recordar que actualmente el mundo vive un libertinaje inapropiado, un libertinaje
que las leyes hacen lo que quieren, que los principios y los valores se han perdido, que no les importa realmente lo que hacen, sin ni siquiera importarle al Creador, a quien nos dio la vida, a quien nos mantiene vivos y a quien nosotros debemos respetar. No les importa realmente, porque en este tiempo también hay libertinaje, la juventud, muchos de los jóvenes se están perdiendo. Gloria a Dios, porque el Espíritu está revelando que debemos orar por los jóvenes, porque sí, el libertinaje, y si no haces lo que el mundo, perdón, lo que las modas, el jueves hablábamos de eso, de lo que eran las modas, de lo que eran las corrientes de este mundo, los modismos, las filosofías, que como los jóvenes y muchas personas se dejan llevar por lo que las corrientes y las modas actuales, y es el libertinaje. Okay, nosotros en Cristo somos libres y cabe destacar esto, pero no debemos tener libertinaje, porque libertinaje va en contra de la libertad, del amor y de la palabra del Señor, porque libertinaje significa hacer todas las cosas sin ni siquiera prestarle atención a los principios y a los mandamientos que el Señor trae en su palabra y que nosotros como hijos obedientes debemos cumplir. Es importante que tengamos esto en cuenta. También en ese tiempo, esas personas que habitaban en Colosas, ellos no tenían, aunque decían que había un creador, pero ellos no pensaban en ese creador como un Dios supremo. Ellos creían en el creador, pero no le paraban, como actualmente también se puede vivir. Muchas personas dicen, sí, Dios existe, pero realmente está en su boca y no está en su corazón. Así que tenemos que tener mucho cuidado también con esto, que Dios realmente esté viviendo en nuestro corazón, que tú puedas estar yendo a la iglesia, pero que tengas una relación con Dios, que tú puedas decir, sí, hay un Dios vivo, hay un Dios real. La comunión con Dios es vital en esto. La comunión con Dios, para mantener a Dios en tu corazón, debes mantenerte orando, debes mantenerte leyendo la palabra, para que tú sigas sintiendo la presencia de Dios en tu vida. Y que el enemigo busca que tú desmayes en eso, sobre todo en eso, en la comunión con Dios, porque sutilmente tú pierdes la comunión con Dios. Así allí el enemigo se va metiendo, poniéndote cosas en tu cabeza, poniéndote cosas en lo que vives día a día, pintándote cosas hermosas, pero que después puede venir la destrucción y puede venir el pecado a tu vida, porque realmente en el pecado donde hay la muerte, y nosotros debemos que mantenernos firmes y en la comunión con Dios. Dios nos alerta dónde está la tentación y qué debemos hacer en esa tentación para evitar pecar, porque el pecado nos trae muerte. Y estas filosofías, estas sutilezas que el enemigo está poniendo en el mundo es para que nosotros nos perdamos. Y nosotros debemos de mantener siempre la salvación, arrepintiéndonos de nuestros pecados y nuestras maldades, pero siempre haciendo la palabra de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero eso lo logramos teniendo comunión con Dios. Ese es el arma que Dios nos da, el arma espiritual, para evitar caer en todas esas situaciones que quieran venir a enredar nuestra cabeza y nuestra mente, y no caer en esos problemas y en esas filosofías humanas que nos pueden hacer perder el norte, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los primeros consejos que nos dice Pablo. Quiero que me acompañes con el versículo 8 el versículo 9 y 10. Mira lo que dice. Porque en él, se refiere a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Es el segundo consejo. Jesucristo es nuestra plenitud. Es decir, en él está toda la plenitud. Él es la cabeza de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Y a los hechos vemos. Cristo
Por Él tenemos vida eterna. Por Él tenemos vida ahorita en este tiempo, en este mundo. Pero también por Él tenemos vida eterna. Por Él tenemos salud, porque por su llaga nosotros fuimos curados. Por Él nosotros tenemos restauración, porque Él cuando muere y resucita de los muertos nos da a entender que nosotros podemos resucitar de cada una de las situaciones de nuestras vidas. Problemas económicos, problemas familiares, problemas de lo que venga. ¿Ok? Si no tienes paz, Jesucristo es el príncipe de paz. Si tú no tienes el problema que venga, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da vida en abundancia y nos restaura, nos da la plenitud en nuestras vidas, porque Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día para darnos vida en abundancia. Él es toda nuestra plenitud. Él tiene todo en sus manos y por eso nosotros debemos acercarnos cada día más a Él para poder llenar nuestra vida de esa plenitud que Dios quiere que tengamos. Amén. Y el versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y después en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, el pecado, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, somos nuevas criaturas. Cristo dejó todo en esa cruz para perdonarnos. Una circuncisión no hecha a mano, una circuncisión aquí en nuestro corazón, pero tenemos que tener convicción en nuestro corazón, arrepentirnos, echar fuera todo pecado de nuestra vida, pidiéndole al Señor y arrepintiéndonos delante de Él para que ese pecado se vaya de nuestra vida, que Él nos perdona. Cualquier pecado que sea, nos los perdona. Ten en cuenta eso. No te machaques en tu corazón que este pecado no se puede perdonar. Cristo ya lo hizo porque Él murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Pero también Él resucitó. Es decir, aquí nos dice, cuando nos bautizamos, muere ese viejo hombre y nace una nueva criatura. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decimos cuando nos bautizamos y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y así quiere el Señor que nosotros vivamos, porque antes éramos malos, teníamos pecados. Seguimos pecando, cierto está, pero ya nuestro corazón está totalmente transformado. Y antes nosotros vivíamos apartados de Él porque vivíamos con situaciones totalmente pecaminosas. En el capítulo 3 dice que vivíamos en fornicaciones, que vivíamos sin misericordia, que vivíamos malos en todo lo que hacíamos, en lo que nosotros lográbamos era con maldad y no teníamos ese corazón presto para reconocer. Creíamos que las cosas que estábamos haciendo eran normales, pero no, Cristo vino a que nos diéramos cuenta que el Espíritu Santo que ahora estaba morando con nosotros, porque nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo a darnos cuenta o a que entendamos qué es lo pecaminoso en nuestras vidas y poder desecharlo de nuestra vida y de nuestro corazón. Y ser transformados en nueva criatura, ser transformados, porque como lo dicen en este mismo libro, en el capítulo 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, nosotros ya hechos nuevas criaturas, nosotros debemos amar a los hermanos. Hay algunos que son más difíciles que otros, pero la palabra lo dice, soportándonos en amor. Así que soporten a esa suegra, soporten a ese hermano que a lo mejor es difícil, a esa familia, a ese familiar. También hágalo con amor, ore por él, ore, entrégueselo al Señor, porque el Señor va a hacer la obra en esa persona. Pero ore y manténgase firme, vestidos con nueva vestidura, que es la vestidura de Cristo en nosotros. Actuemos como Cristo quiere que actuemos. Amén.
Pero todo eso lo logramos. Es cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos, cuando dejamos a ese viejo hombre allí en esas aguas y nos levantamos siendo nuevas criaturas. Y aceptando a Cristo en nuestro corazón es donde somos transformados para bien. Porque quien no hace misericordia y es catalogado como una persona bondadoso. ¿Quién no va al prójimo y da una mano, ayuda al necesitado entre nosotros mismos cuando tenemos alguna situación, algún duelo, algún dolor? Que vaya el hermano, que vaya el líder, que vaya el pastor y nos demos una mano amiga. Cuando tengamos una necesidad de alimento, vamos y la cesta del amor allí. Nos estrechamos las manos, nos ayudamos los unos a los otros. Somos una familia, somos hermanos y debemos siempre ayudarnos. Así con nosotros, pero también con las personas del mundo que están perdidos, que están sedientos de Cristo y que no viven en plenitud. Nosotros debemos ir allí porque estamos vestidos nuevos, con nuevas criaturas y llevar la palabra de Dios, orar por ellos y transmitir el mensaje para que ellos también puedan conocer de la misericordia de Dios para su vida. Y esto es por medio de los frutos del Espíritu Santo. Cabe resaltar esos frutos que nosotros, si vivimos en el Espíritu, debemos que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros actos reflejen los frutos del Espíritu Santo, es decir, paz, paciencia. Así pase lo que pase, tú puedas tener paz en tu corazón, puedas tener paciencia delante de las cosas que puedan estar pasando, que no pierdas el control, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor por encima de todas las cosas. Que los frutos del Espíritu Santo resalten tu vida y tú puedas estar lleno del Espíritu Santo, que es quien nos guíe, quien direcciona nuestros actos. Amén. Siempre haciendo las cosas agradables como para Dios. Los frutos del Espíritu Santo que estén en tu vida siempre, porque somos nuevas criaturas. Y también dice la palabra de Dios que nosotros debemos cantar, hacer cánticos, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tú como nueva criatura, alaba a Dios. Tú como nueva criatura, vivir en plenitud significa que tú adores a Dios en el corazón, en espíritu y en verdad. Que tú puedas leer de la palabra de Dios, que more en abundancia la palabra en tu vida y que hagas de Cristo siempre el norte. Porque en Él está la plenitud de nuestras vidas, de vivir una vida cristiana santa, agradable a Dios, sabiendo que nuestro norte es Cristo Jesús. Y el tercer consejo que nos da Pablo en esa carta es: no te dejes engañar con doctrinas religiosas humanas. Y esto está en Colosenses 2, versículos 16 en adelante. Dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero es el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, para tener una vida plena es estar libres en Cristo Jesús. En este pasaje es un pasaje que a lo mejor muchas personas no entienden, pero está escrito en la palabra de Dios que nosotros somos libres de compartir, somos libres de comer, somos libres de vivir plenamente en felicidad, en gozo, compartiendo los hermanos unos con los otros. Yo creo que en Centro Cristiano Restauración eso se da a cabalidad. Claro está, vivir en libertad, como ya les había comentado anteriormente, no significa vivir en libertinaje, ni es una licencia para hacer cosas y después venir a arrepentirte de hacer lo malo. No dejemos de vivir plenamente. El Señor quiere que nuestra vida la vivamos plenamente, que la vivamos disfrutando, compartiendo, que no tengamos todo el tiempo un reproche, porque yo me hice esto, porque aquello hice. Si usted evalúa, y eso no es ningún pecado que esté escrito en la palabra de Dios, y gloria a Dios que nosotros estamos basados en una
palabra de Dios y cristocéntrica es la doctrina, es decir, vivir como Cristo vivió, vivir lo que dice aquí en la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas bíblicas que están en el más allá, o doctrinas religiosas, mejor dicho, porque no es bíblico, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, no comes, no bebas, no hagas, no, nada, no puedes hacer. Y eso va en contra de lo que el Señor también quiere para nosotros, porque Él quiere que vivamos plenamente en libertad. Hay personas y hay doctrinas religiosas que así lo del sábado, que si no guardan el día de reposo, que si no comas cerdo, que si no hagas lo otro, que si no hagas aquello, no manejes, no veas, no. Claro está, nosotros siempre debemos mantener guardado nuestro corazón a todas las cosas que hacemos, pero nosotros, si sabemos que en la palabra, por lo menos aquellos que dicen no puedes comer cerdo, pero Cristo y el Espíritu Santo se le reveló a Pedro diciendo, mate y come, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Cuando nosotros vayamos a comer alimentos debemos santificarlos y vivir en libertad. Hay personas que pueden decirte, tú no, ¿por qué tú en tu iglesia haces esto? ¿Por qué tú haces aquello? ¿Por qué comes cerdo? ¿Por qué no guardas el sábado? ¿Por qué aquello? ¿Que no eres salvo? ¿Qué tal? No te pongas a estar escuchando esa levadura mental, que ya te voy a explicar qué significa eso. No te pongas a estar escuchando esas situaciones que no te van a llevar a bien, porque usted está caminando con Dios, porque usted está guardando su corazón. El Señor Jesucristo es el Señor de los sábados. Hay muchas de estas personas que están en esas doctrinas o con esas leyes, con esas doctrinas cuadradas de la religión, el lugar o lo que va a donde vayan, pero no tienen guardado su corazón. La salvación va a venir por el peso de nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nosotros debemos siempre respetar los mandamientos y los estatutos que el Señor ha establecido para con nosotros. Nosotros debemos siempre vivir en libertad, vivir alegres, felices, porque Dios nos regala un nuevo día, porque Dios nos llena con su Espíritu Santo, porque Dios nos guía, Dios nos direcciona, porque Dios es bueno, porque Dios siempre está con nosotros allí. Si nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, si nosotros nos mantenemos orando, leyendo su palabra, Dios nos da la libertad de vivir plenamente. Y eso lamentablemente ha llenado al mundo de que la iglesia cristiana evangélica es una iglesia de no, de no, de no, de no, de no, de no, de no. Lo que no podemos es pecar. Lo que no podemos es amar a otras cosas por encima de Dios. Sí debemos es mantener siempre a Cristo primero en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es lo que debemos hacer. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Eso es vivir feliz, vivir en libertad, vivir alegremente. Amén. Debemos tener esto. Y cuando te dije de la levadura mental, es porque el Señor Jesucristo en su palabra, Él nos advirtió de eso. Cuidado con la levadura de los fariseos. Porque si nos ponemos a ver en el sentido físico, la levadura es una bacteria que se activa allí con líquido en el calor y después se echa sobre la masa, sobre todo se utiliza en panadería y eso hace que la masa leude y se infle. ¿Ok? Y nosotros tenemos una masa que es la masa cerebral. Si nosotros permitimos que esas doctrinas y que todo esto llegue a nuestra mente y leude como la levadura y se ponga así, entonces nosotros vamos a vivir en cada momento recriminándonos porque yo hice esto, porque yo bailé, porque yo comí aquello, porque... Y no, Dios nos hace libres, somos libres en Cristo. ¿Y libres para qué? Por lo que le recomendó Pablo, que somos libres para vivir una vida plena, una vida plena. Si tú llegaste en un momento y tuviste un error y a lo mejor fracasaste en un negocio, no te trabes y sigue adelante. No te quedes en el pasado, que sucedió esto, lo otro. No te quedes en el pasado y sigue adelante. Porque a lo mejor por estar reprochándote en tu vida, no alcanzas vivir en una vida plena.
Y si tú tienes en tu corazón, perdiste un negocio, perdiste un restaurante, no sé, y tú tienes en tu corazón abrir otro negocio, hacer otra cosa, a lo mejor ese se va a dar gran bendición para ti, para los tuyos, para la iglesia donde tú estás congregándote también. Pero que no te reproches, vive, vive. Nosotros somos humanos, podemos tener equivocaciones, podemos tener pérdidas, sí. Todo esto está dentro de nuestra vida, pero debemos dejar eso atrás y vivir plenamente, porque Dios quiere eso para con nosotros. Tú preséntale tu proyecto, tú preséntale lo que tienes en tu mente y en tu corazón a Dios y pónselo a Él. Y en sus caminos que sea lo que el Señor quiere. Y si el Señor te dice, dale, 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 porque tú tienes el respaldo de Dios. Ponle tu camino a Dios. Y eso es vivir plenamente. Porque Dios quiere eso, que nosotros vivamos y que no nos estemos reprochando cosas que no son pecado. ¿Entiendes? Que no estés en reproche de las cosas que no son pecado y dejas de vivir por estar llenando tu cabeza, tu mente de cosas que no están en la palabra de Dios, de doctrinas religiosas. Los fariseos eran aquellos que tenían una religión y una secta cuadriculada. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes comer con la mano sucia, no puedes caminar así, no puedes hacer lo otro. Eso no es bíblico, ¿ves? Y las personas era porque se vestían con sus largas vestiduras y la gente creía que eran más religiosos que otros. No, eso es religiosidad. Eso es algo que va en contra de Dios y Jesucristo aquí lo advirtió. Por eso es que nosotros debemos aprender la palabra de Dios y eso lo logramos teniendo un encuentro con Dios todos los días, leyendo nuestra palabra, orando, conociendo a Dios. Y eso es a través de su palabra. Así que no te dejes engañar. No te dejes engañar por nada, ni por nada, ni siquiera por doctrina religiosa. Nosotros somos libres en Cristo. Nosotros tenemos una vida plena. No te dejes engañar por falsas filosofías. No te dejes engañar por religiosidad. Y vive plenamente poniendo a Cristo de primero, porque en Él está la plenitud. Usted puede tener una vida donde tiene todo, donde tienes absolutamente todo acomodado económicamente, la familia a lo mejor más grande, bendecida, tú pensarás. Pero si no está Cristo, sentirás un vacío. Pero puedes tener todo y está Cristo y eres totalmente pleno. Y a lo mejor no lo tienes todo lo que quieres, pero tienes a Cristo y te vas a sentir pleno, porque en Cristo hay plenitud de gozo, hay plenitud de bendición en nuestras vidas. Así que tú te llevas este mensaje que el Señor quiere para tu vida, para que vivas libre y vivas una vida plena totalmente. Gloria a Dios por este día y gracias, Señor, por este mensaje. Quiero que ahí donde tú estés, oremos para cerrar esta palabra. Amado Dios, te doy las gracias, Señor, por este mensaje. Que seas tú, Señor, siempre en nuestras vidas, que nos ayudes, Padre, a vivir una vida plena como tú lo quieres para cada uno de tus hijos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo siempre guiándonos. Llénanos de ti, Señor, de tu poder, de tu unción y de tu palabra siempre, y que podamos estar aferrados a ti. Tú, Señor, que eres la plenitud. Tú, Señor, que eres la deidad. Tú, Señor, que eres todo. Tú eres nuestro norte. Que nos llenemos cada día de ti, Señor, para vivir plenamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, que Dios te bendiga.